Este es una de las batallas importantes que tenemos en lugares como León, donde la gente, dice un compañero nuestro de Proyecto León, que los leoneses nacen niño con una maleta, porque el niño ya sabe que se tendrá que marchar. Esto es lo que tenemos que evitar. Los niños de Trasosmontes, los niños de La Raya, los niños de León, tienen que poder elegir. Y si quieren marcharse, que se vayan, pero porque lo han elegido, no porque se ven obligados a hacerlo. En ese sentido, quiero empezar diciendo que estas charlas, si algo han conseguido, bajo mi punto de vista, es poner en valor para todo el mundo informaciones que solo poseían una parte de los intervinientes y que se han puesto en común para todos. Han conseguido también alinear las mentes y marcar objetivos concretos para todos juntos, y eso es muy importante. Remar en la misma dirección es muy importante. Y a veces uno piensa que todo el mundo sabe lo que él sabe, pero no es verdad. No es verdad. Hay un dicho español, que yo me imagino que en Portugal habrá uno parecido, que dice: el buen paño en el arca se vende. ¿Qué significa? El buen paño, aunque lo tengas guardado en un cajón, lo venderás. Esto es mentira. En el tiempo de la economía global, eso es mentira. El buen paño o lo enseñas o se lo muestras a todos y les demuestras que es un buen paño, o no se venderá nunca. Y nosotros tenemos que conseguir vender nuestro paño. Nuestro campo de juego es este. Es un trozo de tierra en Europa de forma rectangular. Ahí está Vilaflor, pero ahí está Almería, y está Faro, y está Santander, y está Barcelona, y están muchas cosas. Ahí dentro hay muchas cosas. Y nuestro campo de juego es este. No es ni Portugal, ni España, ni el sur de Europa. Este es nuestro campo de juego básico. Un trozo de tierra cuadrado que, por los trasuntos de la historia, porque por allí se va a unos territorios mucho más poblados y por aquí se pasa hacia un continente, tiene la facilidad en algunas de sus zonas de que los grandes tráficos durante la historia siempre han ido en esta dirección, en esta. Nunca han ido en esta dirección, porque para ir ahí no hay que ir a nada. Solo se puede ir al noroeste si vas al noroeste. Y esto hace que partamos con una cierta desventaja. Desde el punto de vista territorial, el noroeste tiene desventaja porque al noroeste no hay que ir a nada. Además, históricamente no ha tenido grandes puertos. Los grandes puertos en la península, los puertos fáciles, los puertos con buenas playas, han estado siempre en el Mediterráneo, donde además las mareas son menores, porque el Mediterráneo es un mar más pequeño y los mares pequeños tienen mareas menores y los barcos llegaban más fácil a puerto. Lo mismo que en el Pacífico, es mucho más difícil tener un buen puerto porque es un mar muy grande y las mareas son más grandes. Y por otro lado, en esta zona no hay muchas, en la zona de más arriba, la de arriba, la de la esquina, no hay muchas playas, sí hay muchas rocas. Esto crea dificultades para hacer buenos puertos durante la historia y vemos que no hay, salvo Oporto, no hay grandes ciudades ligadas al mar hasta que llega el siglo XX, hasta que se desarrollan las grandes infraestructuras de los puertos. Así que tenemos la península definida en dos zonas, unas zonas de paso y unas zonas de fondos de saco. ¿Y nosotros dónde vivimos? En una zona de fondo de saco. Bien, esto como elemento de partida. Bien. Tenemos, con la llegada del siglo XVIII y XIX, un cambio en la distribución de la población de la península. Hasta un determinado momento la gente vivía sobre todo en el interior de la península. A partir de la llegada de las patatas
y de la llegada del maíz, que se instalan, se expanden sobre todo en el siglo XVII y XVIII, el interior, sobre todo las zonas montuosas, las zonas difíciles como Trasosmontes, como la cordillera cantábrica en España, como Galicia, empiezan a producir mucha comida. Y cuando se produce comida, se puede fijar población. Donde no hay comida, no se puede fijar población. Eso se produce en torno al 18 y 19, se produce una redistribución de la población y las costas se llenan de gente. La mayor parte de la gente de Portugal, ¿dónde vive? En la costa. Es así. La mayor parte de la población española, ¿dónde vive? En la costa. Hoy es así. Con la salvedad de un par de puntos, como es Madrid y Sevilla. El resto vive en la costa. La mayor parte. Hay luego una serie de ciudades en el interior de la península y luego hay en el intermedio unos espacios vacíos o que se están vaciando. En España claramente vacíos. En Portugal se están vaciando. Y este proceso se está extendiendo por Europa y está empezando en Francia. En Francia, gran parte del campo se está vaciando. Eso nos lleva a una población crecientemente urbana que se agrupa en ciudades y esas ciudades forman una especie de racimos de ciudades que se encuentran a menos de 100 kilómetros entre sí, ciudades que consideramos que tienen una relevancia cuando superan los 100.000 habitantes. El número 100 es un icono en términos de estrategia y más de 100.000 habitantes es interesante. Más de 100.000 habitantes significa que Lérida, por ejemplo, en Cataluña, puede estar ahí, pero Gerona no. Gerona no tiene 100.000 habitantes. Significa que Villarreal no está ahí, pero sin embargo Coimbra sí está. Significa que Zamora no está ahí, pero Salamanca sí. Eso nos lleva a que esas ciudades que tienen más de 100.000 habitantes y que entre sí tienen menos de 100 kilómetros forman racimos, que es lo que se denominan economías regionales. Las economías regionales es la forma que tenemos los humanos de insertarnos en la economía global. Estos racimos, quiero llamar la atención sobre las grandes estructuras de la península porque tenemos una zona muy poblada aquí abajo, de casi 8 millones de habitantes, que es el racimo, la región andaluza. Tenemos dos regiones de algo menos de habitantes, pero de más de 7 millones, que son la zona catalana y el núcleo de Madrid. Y luego tenemos otras dos bastante grandes, que son una Valencia y otra la región galaico-portuguesa, que incluye Oporto e incluye la costa gallega. Son zonas que tienen 6,5 millones largos, más de 6,5 millones de habitantes, y casi 3 millones de esos habitantes están metidos en las ciudades. Y las ciudades son muy importantes porque es donde se produce la innovación, los negocios, los grandes contratos y fundamentalmente la generación de talentos, donde están las universidades, es donde se producen los grandes intercambios de información, donde están las redes de datos, es donde hay buen acceso a Internet. En las ciudades es donde se genera mucha economía que luego se irradia al resto del territorio. Por lo tanto, las ciudades son muy importantes y estos racimos de ciudades son muy importantes entre sí. Nosotros nos encontramos en esta zona en el interior, no estamos en la fachada galaico-portuguesa. Esta zona no está tampoco en un área más pequeñita que hay aquí, que es la salmantino-zamorana, que es muy pequeñita, y tampoco está en la Asturleonesa, que es esa que hay ahí arriba, que tiene 1.300.000 habitantes. No está en un espacio ahí intermedio que hace que quede en una zona incluso mal comunicada, porque ahí vemos la red de autovías, y esa red de autovías nos deja claro que hay una autovía que no tiene salida. Es como un camino que no tiene salida. Tú llegas al final de la autovía y no hay conexión para llegar a otras vías de gran capacidad. Eso hay que subsanarlo si queremos hacer ciudad y si queremos hacer centros de innovación. Cuando ponemos el microscopio, esa autovía que no llega a ninguna parte, está aquí,
Y esta autovía debería dar salida, que está en Braganza, debería dar salida a este corredor y a este corredor. Y eso es algo que debemos subsanar cuanto antes. Hoy por hoy, venir de Zamora a Braganza, a Vilaflor, como he venido yo hoy, como hemos venido Maite y yo, es fácil. Bueno, la carretera es razonablemente buena. El ir, por ejemplo, de Braganza a Puebla de Sanabria es una tortura. Eso es una tortura, eso es inhumano. Por lo tanto, hay que abrir ese esquema de transportes. Y el primer problema que tenemos en este área, que es un gran área que no tiene ciudades de 100.000 habitantes, lo cual ya demuestra que no hay una gran vitalidad económica, es que si consideramos los tramos, como hemos visto en otra ocasión, si consideramos los tramos Berín-Río Nor, vemos que no hay ninguna vía de gran capacidad. En Berín hay una autovía, pero hasta Río Nor no hay nada. Hay una carreterita de Río Nor a Quintanilla, tampoco hay ninguna autovía. De Quintanilla a Miranda do Douro tampoco hay una autovía, y de Miranda a Vilar Formoso tampoco hay una autovía. Y eso en total nos dice que hay una línea de frontera, como ya habíamos visto en anteriores charlas, de 230 kilómetros en línea de aire, que no tiene ninguna vía de gran capacidad que nos permita transportar grandes cargas de mercancías y de pasajeros de un lado a otro de la frontera. Se configura ahí un fondo de saco. Bien, cuando vemos ese polígono interior que está sin ciudades, ese gran polígono territorial que queda dentro, enmarcado en ciudades de 100.000 habitantes, resulta que en el centro de ese polígono hay una ciudad, que es Braganza. Por lo tanto, Braganza es un punto estratégico porque está en el centro y porque es la ciudad de esa zona más centrada y con más habitantes, con más potencial para cumplir el valor como nodo que unifique todo, que comunique todo. Y debemos comunicar Braganza, que es este punto, con todos los nodos. Con Oporto ya tenemos comunicación. Con Vigo hay una comunicación razonable a través de la misma autovía que va a Oporto. Con León, con Orense hay comunicación a través de Berín. ¿Con León hay comunicación? No. ¿Con Valladolid hay comunicación por autovía? No. ¿Con Salamanca hay comunicación por autovía? Tampoco. Por lo tanto, está claro que hay un arco ahí donde habría que tener una comunicación con una vía de gran capacidad, y eso es un elemento estratégico para desarrollar Braganza. Sin embargo, tenemos aquí una vía. Esta vía no es una autovía, pero sí es una vía que permite cargas de camiones. Esta mañana, de hecho, hemos venido adelantando camiones. Hay un flujo de camiones razonablemente bueno entre Zamora y Braganza, pero donde es imposible pasar para un camión es en este punto, Braganza-Puebla. Por eso yo he expuesto en las dos ocasiones anteriores que ese tramo, que es un tramo de 40 kilómetros, es estratégico, porque genera tráficos que ahora mismo no existen. Genera nueva actividad económica, acerca un gran eje de comunicaciones que es la autovía Rías Bajas. Y por eso ese tramo, que no es nada, son 40 kilómetros repartidos entre España y Portugal a partes iguales, no es nada. Simplemente, aunque hubiese una vía rápida que permitiese pasar los camiones, ya sería un paso de gigante. Necesitamos una visión moderna, una visión para el despegue económico de este noroeste, que para vosotros es el nordeste, pero para nosotros en la península, en España, es el noroeste. Es una paradoja, pero lo que para vosotros es el nordeste, para nosotros es el noroeste. Por eso pongo noroeste, lo hago desde mi visión de leonés. Un plan integral de comunicaciones, porque queremos construir una ciudad en Braganza. Vamos a pensar, en este sentido alguno puede decir, ¡qué fantasía! Vamos a pensar en grande, think big, que dicen los ingleses. Vamos a ver, ¿qué sería muy bueno? Muy bueno sería que Braganza tuviese 120.000 habitantes. Eso sería fantástico. Bueno, vamos a pensar para eso.
Igual no lo conseguimos, pero vamos a pensar para eso. Tenemos varios niveles de comunicaciones. En los sistemas de comunicaciones de un país hay varios niveles de comunicaciones que tienen fines distintos. Es decir, no es que compitan entre sí, es que cumplen funciones diferentes. Tenemos una función de cercanías. ¿La función de cercanías cuál es? La de desplazarse desde aquí a Macedo de Cabaleiros. Eso es una función de cercanías. Y para eso necesitamos un tipo. ¿Necesitamos para ir al médico a Macedo de Cabaleiros una autovía? Hombre, yo creo que no. Con una buena carretera podemos llegar. Tenemos una función, por lo tanto, las cercanías son hasta más o menos unos 150 kilómetros y 2 horas y media, como mucho, para cubrirlos. Eso lo hacemos con buenas carreteras locales y con el tren clásico. Y el tren clásico aquí tiene un papel. Yo he oído en las diferentes ponencias que hay vías de tren cerradas, vías de tren que a lo mejor se pueden recuperar. Aquí tienen un papel. Las cercanías, ahora que se habla mucho de sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental está muy ligada al tren, aunque tiene un coste muy alto, pero efectivamente deja una huella ecológica muy baja. Por lo demás, yo que he conocido en los años 90 la red de carreteras transmontana, yo empecé a viajar por tras los montes en los años 90, estudiando la cultura local. Tengo que decir que el salto ha sido impresionante, que hay una calidad en la red básica de carreteras muy buena, sustancialmente buena, aunque esta mañana nos hemos metido con una carretera de pavés que hasta nos ha gustado. O sea, el ir por una carretera de pavés es algo que en España ha dejado el pavés es el empedrado, ¿verdad? Ha dejado de existir y nos ha hecho hasta gracia. Mira, una carretera de pavés, pero es cierto que es una excepción. Yo la red de carreteras que hay en Trasosmontes considero que es muy buena. La red básica, la malla básica local. La media distancia podríamos hablar de más o menos hasta los 600 kilómetros y más o menos 2 horas y media para cubrirla esos 600 kilómetros. ¿Eso cómo se hace? Se hace en un primer momento por autovía, que la autovía te puede permitir llegar hasta los 350 kilómetros, y por el tren de velocidad alta. El tren de velocidad alta llega hasta los 250 kilómetros por hora, y el tren de alta velocidad llega hasta los 350 kilómetros por hora, que es la red que se está construyendo, es lo último que se está construyendo en España en alta velocidad. Esto, bueno, tenemos que ver cómo podemos acceder a trenes de este tipo para tener más radio de acción. Tenemos una larga distancia que es hasta los 2000 kilómetros y ahí la tenemos que combinar entre el AVE y el avión. Una red de larga distancia en AVE, ¿cuál sería? Pues fijaos, en España sabéis que los flujos entre Madrid y Barcelona, a pesar de todos los problemas del procés que habréis oído y del intento de secesión por parte de un grupo de catalanes, pero sin embargo los flujos de mercancías y de viajeros eran muy importantes, hasta el punto de que durante toda la historia de la aviación española, casi desde el principio, ha habido algo que se llamaba el puente aéreo. El puente aéreo eran unos aviones que funcionaban como autobuses y que viajaban continuamente entre Madrid y Barcelona. Cuando se llenaba un avión, se empezaba con el siguiente, salía y pum. Había aviones, yo no lo sé, yo he utilizado el puente aéreo cada media hora. Era como un autobús. Porque era tal la cantidad de gente que viaja entre Madrid y Barcelona que se llenaban continuamente, eran muy baratos también, porque claro, cuando se llenan y continuamente, pues son muy baratos. Y eso sería una larga distancia. Hoy la larga distancia y la competencia más dura que ha tenido el puente aéreo es el AVE. En cuanto se ha abierto el AVE entre Madrid y Barcelona, claro, el AVE te coge en el centro de Madrid y te deja en el centro de Barcelona. Y te deja en 2 horas, 2 horas y media, 2 horas y 3/4. Haces tu jornada de trabajo, te coges el maletín por la tarde y te vuelves a Madrid. Y ya está. Y no has tenido que coger el avión. Ni has tenido que ir al Prat, ni a Barajas, ni que el avión siempre sabéis que es un lío, los embarques. Eso se cumple en larga distancia y el AVE, el tren de alta velocidad de 350 km por hora, sí cumple esa función. Y luego hay unas conexiones globales
que se hacen a partir de avión. Para tener a partir de avión las conexiones globales que hay que hacer, conectar con los grandes aeropuertos, lo que se llaman hubs. Los hubs son grandes muelles de llegadas internacionales. Por ejemplo, tradicionalmente, ¿cuál es el hub para conectar con Hispanoamérica, en el sur de Europa? Es Madrid. Madrid tenía conexión con todas las capitales latinoamericanas. Para conectar con Brasil no, para conectar con Brasil es Lisboa, pero para conectar con el resto de Latinoamérica era Madrid. Para conectar con Asia, ¿cuál era el hub? Londres. Tú tienes que tener conexión con Londres. Londres, Singapur, y Singapur ya, que es el hub asiático, y desde Singapur vas a todas partes. Y hay una pelea, además, entre los aeropuertos para ser hub. Pero bueno, básicamente lo que hay que tener es la conexión con los hubs. Bueno, y esto hay que hacerlo desde Braganza. Porque estamos hablando del mundo, pero queremos meter a Braganza en el mundo. Bueno, pues para cercanías, ¿qué tenemos en Braganza? Tenemos la red viaria de Trasosmontes, la red de ferrocarriles, que están cerrados. Habría que hacer un análisis. Yo desconocía que hubiese tantas líneas de ferrocarril en Trasosmontes, pero habría que hacer un análisis de qué vías con el mínimo coste se pueden recuperar. No sé si está hecho ese análisis, pero merecería la pena. Porque a la hora de decidir las inversiones, y de, como muy bien se ha dicho en la mesa, en vez de quejarnos y quejarnos y quejarnos, no, vamos a dejar de quejarnos. Vamos a ir a Lisboa y vamos a decir, necesito esto. No es que me queje, es que estoy muy mal. No. Mire, estoy muy mal, pero necesito esto, ¿eh? Yo necesito el ferrocarril de aquí a aquí. Claro, es distinto que decir, ay, es que me va muy mal, mire a ver si hace algo por mí, que estoy muy triste. No, vamos a dejar de estar tristes y vamos a decirle, no, mire, lo que yo quiero es esto, que a mí es lo que me importa. Eso es importante y por eso, habiendo la red de cercanías, yo creo que merecería la pena un análisis de cuáles se podrían de manera inmediata recuperar. En esto Conde creo que tiene un conocimiento profundo. Y luego la recuperación de la red viaria más básica que esté mal. Yo fundamentalmente diría la red viaria básica que cruce la frontera. Por ejemplo, esas pequeñas carreteras, como esa carretera que comunica Guadramil atravesando el río Masás, la frontera hasta el otro lado con Aliste, pues por ahí yo he pasado con autobuses de cursos de cultura tradicional, antes no podía pasar. Y he visto que ya pasa gente aquí a comer, que si van a Braganza a comer, que si van a Gimonde, que si... Bueno, ya empieza a haber tráfico. Pero claro, si no hay carreteras de este tipo no podemos captar nada. Después, en la media distancia, tenemos la autoestrada desde Oporto hasta la frontera y tenemos dos fronteras que siempre se piensa en Quintanilla. Por Quintanilla no os engañéis, por Quintanilla hoy pasan los camiones. Seguramente podría estar mejor, pero hoy un camión articulado pasa perfectamente por Quintanilla. Por donde no pasa es por Río de Lobos. Y ahí hay un papel muy importante, muy urgente que hacer. Fijaros, si simplemente hasta Puebla de Sanabria hubiese la misma carretera de la que nos estamos quejando en Quintanilla, sería fantástico, porque pasarían los camiones que hoy no pasan. Después, la vía rápida hasta Puebla, como pongo ahí, y luego hay que intentar conectar con las redes más cercanas de tren de velocidad alta y de alta velocidad. Y luego está el aeródromo. ¿Por qué digo tren de velocidad alta y alta velocidad? Porque en España, quizá no lo sepáis, circulan por las vías de alta velocidad dos perfiles de velocidad. Van los trenes de alta velocidad de 330 km/h, que es más o menos la mayoría de la homologación, salvo algunos corredores como el de Sevilla y el de Barcelona, que van a 350 ya. Y luego hay trenes, lo que se denominan alvias o lanzaderas, que van a 220. Y estos también nos sirven. Para llegar a grandes ciudades también nos sirven en la media distancia. Y luego el aeródromo. El aeródromo hay gente que lo ve, los aeródromos los ve la gente como algo lujoso. Y creerme, este problema lo hemos tenido en León también para mentalizar a la gente. Esa es una mentalidad de otro tiempo.
Hoy viajas en avión por 30 euros. Pero si es más barato que el AVE. Lo que pasa es que hay un problema de percepción. Es decir, cuando tú vas en ferrocarril, a ti el billete te cuesta, ¿cuánto? 25 euros, vamos a poner. Pero ¿cuánto costó realmente tu plaza en el ferrocarril? Tú no lo sabes, seguramente costó 100 o 120 o 150. Pero como lo paga el Estado, no pasa nada. En los aeropuertos no paga el Estado. En los aeropuertos llegan a un déficit y se firma un convenio y entonces sí, lo paga el Estado, pero a todo el mundo se le dice: el aeropuerto de Braganza ha tenido un déficit de 2 millones de euros al año. 2 millones de euros al año es nada. Es nada. Si yo os preguntase cuánto va a costar recuperar la IP4, la inversión que se ha hecho en la IP4 para desdoblarla, hay para construir 60 aeropuertos de Braganza. Y para viajar gratis todos los bragantinos hasta el siglo que viene. Lo que pasa es que la forma de medir el déficit engaña. Todas las infraestructuras de comunicaciones, todas son deficitarias, todas. Y las hay muchísimo más caras. ¿Alguien pregunta por cuánto han costado las inversiones en el puerto de Oporto? En el puerto de Oporto hay enterrados cientos de millones de euros, pero nadie pregunta. Nadie pregunta porque lo asume el Estado. Bueno, lo pagó alguien, lo pagaste tú, con tus impuestos. Pero los aeropuertos no. Los aeropuertos llevan un sistema de contabilidad en que se ve el déficit. Dicen, mira, perdimos 2 millones, joder. Y en el puerto de Oporto 50 hemos perdido. Pero bueno, habría que hacer el puerto de Oporto, ¿no? Bueno, pues también hay que hacer el aeropuerto de Braganza. Esto no es un problema. Ahora lo que procede es explotarlo. Por eso pongo ahí el aeródromo, que en media distancia es muy importante. Y yo diría más, el primer objetivo que habría que hacer, aparte de su ampliación, es conectar con algún aeropuerto español. ¿Por qué no llegar a León? ¿Por qué no llegar a Oviedo? ¿Por qué no llegar a Bilbao? ¿Por qué? Si se está utilizando casi como un aerobús, que va haciendo paradas en Viseu, en Lisboa, en Faro. Coño, si va de Faro, ¿por qué no va a poder terminar en Bilbao? ¿Por qué? Seguro que hay portugueses a los que les interesa ir a Bilbao y seguro que hay españoles que les interesa venir a Braganza, seguro. Hagamos 2 paradas más y paramos en León y en Bilbao. En cuanto a la larga distancia, imprescindible conectar mediante la vía rápida a Puebla con el AVE y ir a Madrid, al hub de Madrid. El hub de Madrid es muy importante. Hay que pensar que Madrid es la tercera ciudad de la Unión Europea por tamaño. Son Londres, París y Madrid. Y Madrid, por delante de Roma, por delante de Berlín, por delante de muchas otras capitales. Madrid es muy grande y está creciendo a toda velocidad. Es un centro de concentración de talento y de producción industrial tremendo. Hay que conectar con Madrid. Madrid es estratégico no porque yo sea español, es que es así. Por la misma razón que es muy importante ahora mismo estar conectado con Alicante y con Málaga, porque son las 2 ciudades de España que más crecen. Bueno, pues hay que estar comunicado. Estos son datos objetivos. Es número de habitantes, es actividad de vida. La larga distancia, por tanto, hay que cubrir el aeródromo y luego el avión Lisboa-Oviedo, con paradas intermedias en España, una parada en León o en Valladolid o en Valle Cesar. Y luego la global, a partir de 2.000 kilómetros, hay que utilizar el aeródromo. He oído que hay vuelo a París. Eso es una buena idea. Un vuelo a Londres no estaría mal. Alguno dirá, bueno, esto es fantasear, ¿no? Vamos a pensar en grande, vamos a perderle el miedo a las cosas. Si queremos que Braganza sea un centro de distribución de servicios con una buena universidad, con más de 100.000 habitantes, vamos a pensar en grande. Tenemos que multiplicar por 3 Braganza, bueno, y eso permitirá dar a toda la región unos servicios mucho mejores de los que tiene ahora mismo. Podréis tener un hospital más grande, podréis negociar con más fuerza en Lisboa, se pueden hacer muchas cosas con una Braganza más grande. Estos serían los medios necesarios y extraordinarios para desplegar un plan global. Y hay que tener en cuenta los costes. Ay, amigo, llegamos al dinero. ¿Qué problema? ¿Cuánto vale esto? La factura. Bueno, pues la factura de un tren convencional, hacerlo nuevo, un tren convencional, con velocidad normalita,
un tren que viaje a 80, a 100 km por hora, a 120, vale unos 5 millones de euros por kilómetro en España. Yo no sé el coste en Portugal, pero no será muy diferente. Unos 5 millones de euros. Por eso digo que hay que priorizar si hay que recuperar líneas, porque no es una cosa barata. También sabemos que el ferrocarril tiene unos periodos de amortización muy largos. Tú un ferrocarril lo construyes y no lo tienes que pagar el coste en 5 años porque el ferrocarril te va a durar mucho. El AVE es carísimo. El AVE, todo el mundo dice que es una ruina para España. Pero bueno, hay que repartir la amortización entre tantos años que, bueno, al final sumas millones de pasajeros y tal y cual, y bueno, hay dudas, ¿eh? Pero bueno, el ferrocarril en todo caso te permite amortizar la inversión en muchos años. La vía rápida. Las vías rápidas, que es dos carriles de 3,5 metros más 2 arcenes de 1,5 metros, eso viene valiendo 1 millón de euros por kilómetro. Es decir, que hacer una vía rápida desde Braganza hasta la frontera vale aproximadamente 20 millones de euros. Aproximadamente. A Portugal. A España le valdría otros 20 millones, que son inversiones pequeñas, ¿no? Esos 20 millones de euros no es una gran inversión. Autovía. También no es una gran inversión porque la vía rápida la vas a construir una vez. No hay que construirla cada 5 años. Es decir, que tú una vez haces una carretera, aquello es a gastar y gastar y gastar. Lo que cueste mantenerla. Las autovías son más caras. Las autovías valen desde 3 millones de euros. Hay tramos en España que han costado 25 millones de euros el kilómetro. Pero es porque eran, la de Cantabria, por ejemplo, pero es porque eran zonas muy montañosas, muy montañosas. Y entonces había que hacer viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto. Eso es carísimo. Pero de no ser así, desde 3 millones, 4 millones de euros por kilómetro se puede hacer una autovía. ¿Y el aeropuerto? ¿Qué necesitaría el aeropuerto de Braganza? Bajo mi punto de vista necesita una inversión de unos 20 millones de euros y ese aeropuerto se puede poner preparado para un tráfico de unos 200.000 pasajeros al año. Con una adaptación, una inversión básica en la zona de estacionamiento de aviones. Hay que ampliar un poco la calle de despegue y alargarla unos 500 metros. Hay que instalar un sistema de aproximación para ayudar a los aviones a llegar cuando haya niebla, pero con 20 millones de euros eso se puede hacer, quizá incluso con menos, quizá con menos. Así que es llevar el aeropuerto que tiene ahora mismo 1.600 metros de pista, si Google no me miente, y espero que no me mienta, porque 1.700, me mintió. Bueno, hay que llevarlo a 2.500, ¿por qué? Porque puedes llevar aviones más grandes. Con 2.500 metros de calle puedes coger aviones de hasta 120, 130 pasajeros y te puedes convertir en un aeropuerto alternativo en un momento dado si hay niebla en otro. Bueno, tiene sus ventajas. Hay que ampliar la plataforma, hacerla un pelín más ancha, aunque la plataforma de despegue es muy ancha. La zona de estacionamiento de aviones habría que hacerla un poquito más grande y la terminal hay que darle un poquito más de, pero un poquito más de tamaño, más funcional, que absorba más tráfico. Eso para 150.000, 200.000 pasajeros año y el sistema de aproximación, el estacionamiento, bueno, unos 20. La red de ferrocarril de cercanías, si queremos recuperar 200 kilómetros son 1.000 millones de euros. Pero se puede hacer con menos, porque por eso podemos priorizar. Porque si recuperamos la red de ferrocarriles, no vamos a tener que tocarla en 50 años. Con lo cual es una inversión a muy largo plazo. Y se puede ver un sistema de proximidad en los corredores que más población tengan. Y luego la vía rápida de la frontera por Puebla de Sanabria, que son unos 20 millones de euros. Ese es el coste de las comunicaciones básicas, creo yo, que le hacen falta a Braganza para despegar. Y por eso la intercomunicación del nodo de Braganza con su entorno garantiza la cohesión territorial en este entorno que tiene que traspasar la frontera. Braganza puede ser un centro de atracción más allá de la frontera, porque está muy cerca de la frontera española. Y la frontera no puede convertirse en una muralla, hay que hacerla desaparecer. Elimina un gran espacio de depresión económica, porque ahora mismo es una zona deprimida,
Y bueno, aquí está la foto de Google de esta zona. Aquí está el distrito de Braganza. Y lo que quería deciros es que este área, claro, aquí se aprecia el mar, pero ¿veis que esta parte es más clara? ¿Os dais cuenta de que aquí es más claro la foto? Esto es porque es una zona llana y de cultivos, ¿vale? ¿Os dais cuenta de que aquí es también más clara y más verde? Aquí se mezclan los cultivos con los bosques. Y esta parte de aquí es más oscura porque es más irregular y más montañosa. Y este ha sido nuestro hándicap. ¿Por qué se llama esta zona Trasosmontes? Lo venía comentando con Maite por el camino. Pues seguramente porque no es que haya grandes montes. Yo en Trasosmontes no encuentro grandes montes. Comparado con León no los hay. En León hay muchas montañas de 2.000, 2.500 metros. Pero cuando vienes de Oporto, efectivamente, hay una subida que te lleva de 300 metros sobre el nivel del mar hasta 800. Y claro, la sensación es de que estás subiendo un monte. En realidad, entras en una unidad geológica que es la meseta norte de la península, que la mayor parte está en España. Pero es una unidad geológica, no es que sea especialmente montuoso Trasosmontes. Hay colinas, pero no hay unas montañas gigantescas, ¿no? Esta es nuestra dificultad, es lo que tenemos que vencer. Ese nombre de Trasosmontes hay que hacer que quede como una cosa histórica, que hasta ahora se ha conseguido en parte con la autoestrada que va a Oporto, pero con este plan global yo creo que podríamos empezar a conseguir hacer de Braganza un buen núcleo, hacer que la gente que trabajase en los polígonos industriales de Braganza viviese en todos los pueblos de alrededor, lo que nos permitiría mantener la población en todo el área, y además con la red de comunicaciones locales que hay, por ejemplo, para venir de Vilaflor desde Braganza es muy fácil, está muy bien, una buena carretera, se viene cómodo. Creo que gran parte del trabajo está hecho. Se trata de elegir las infraestructuras clave que tienen que hacer despegar a Braganza. Y ahora mismo, yo sigo insistiendo, es muy importante, la Braganza-Puebla, hacer 2 carriles, pero 2 carriles por los que puede ir un camión de 4 ejes. Es necesario. Y luego es muy importante también el dar al aeropuerto, que puede haber quien, en alguna reunión lo he visto, puede haber quien lo cuestione, la proyección que tiene que tener. El aeropuerto tiene que empezar a conectar en una zona que está al límite del país, al límite de Portugal, con otros aeropuertos, con lugares fuera de Portugal, con España, y convertirlo en un aeropuerto más de la red aeroportuaria peninsular, que es lo que tiene que ser, un aeropuerto regional de verdad. Y bueno, por mi parte, daros las gracias a todos por haber venido y por escucharme tan atentamente, y pediros disculpas si he sido muy pesado por hablar en español, que a lo mejor no se me ha entendido demasiado bien, y ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias.